Televidentes de La Terraza, un saludo especial para ustedes. Gracias por conectarse con nosotros, por ser fieles a nuestro canal comunitario. Aquí estamos como siempre para llevar hasta sus hogares información de interés, de actualidad. Hoy con un tema bastante interesante y es la declaración de renta. Quizá un dolor de cabeza para muchos, para otros que no alcanzamos a llegar hasta ese tope mínimo, no será tanto, pero vamos a hacer un programa informativo para contarles a ustedes de qué se trata. Para abordar este tema nos acompaña Elizabeth Chacón, ella es contadora pública, así que bienvenida Elizabeth, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Como dice Milena, sí, un tema que en este momento está en la actualidad, dado que los vencimientos iniciaron en el mes de agosto, entonces claro que es importante conocer cuándo se declara y qué condiciones existen. Elizabeth, vamos a contar un poquito de qué se trata la declaración de renta. ¿Qué es eso? Bueno, la declaración de renta es declarar o informar al ente competente, en este caso en la DIAN, los impuestos que se dan de acuerdo a los topes que ellos ponen. Generalmente es por los ingresos o por el patrimonio que se genere. Entonces, siempre, cada año, la DIAN pone unas condiciones, unos topes para validar qué personas tienen que declarar renta de acuerdo a sus ingresos. Es un impuesto que va cargado generalmente al ingreso y al patrimonio. O sea que cada año esas condiciones varían. Claro que sí, cada año los topes, es decir, los valores van aumentando, disminuyendo de acuerdo pues como la norma en ese momento, pero generalmente siempre aumenta. Entonces, por eso hay que estar revisando cada año cuáles son esos topes que da la DIAN para estar siempre al día y no de pronto ir a generar una sanción por no cumplimiento. Ahí está la tarea de todos los ciudadanos, estar pendientes de esos topes, de nuestras finanzas, por si nos toca declarar renta. Aquí vamos a contar, Elizabeth, para este 2024, ¿quiénes están obligados a declarar? Claro que sí, las condiciones generalmente son 5. Vamos a hablar primero de patrimonio, que patrimonio es todo lo que conocemos por efectivo, propiedades, vehículos, ¿cierto? Entonces, cuando ese patrimonio tiene un valor para este año 2024 de 190.854.000, ya estamos cumpliendo con una de las condiciones para declarar renta, ¿cierto? Luego está el ingreso, las compras con tarjetas de crédito, movimiento bancario e ingresos, ¿cierto? Entonces, esos ingresos y esos otros 4 elementos tienen un tope de 59.377.000 pesos. Entonces, son 5 condiciones. Con una sola que usted cumpla, ya debe declarar renta. Entonces, pero es que yo cumplí patrimonio, pero no cumplí con el ingreso. Por patrimonio debe declarar renta. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso, que son, digamos, 5 condiciones, y sobre esas 5 condiciones es que yo debo revisar. Bueno, Elizabeth, ¿y cómo ser juicioso? Porque a veces como ciudadanos, hablo particularmente en mi caso, uno siempre está pendiente de ese ingreso por el salario, pero a veces entran dineritos extras que uno no suma. ¿Cómo estar pendiente para no evadir esa declaración de renta? Bueno, yo recomendaría que lo principal sería cada año por la temporada de rentas revisar si está obligado o no a declarar, porque la DIAN nos presenta una información y con esa información podemos darnos cuenta si nos corresponde. Eso es una base, ¿cierto? La información que presenta la DIAN, pero también como contribuyente yo puedo conocer qué movimientos tuve, ¿cierto? Si mis ingresos realmente son altos, si mis consignaciones bancarias aumentaron, porque muchas veces hay gente que acostumbra que no es lo debido prestar la cuenta para consignaciones, que eso no se debe hacer. Entonces, claro, todo eso aumenta valor para que yo pueda declarar renta. Entonces, simplemente es, digamos, como contribuyente, revisar qué topes yo tengo de ingresos, y lo más recomendable es que cada año en su temporada se haga revisar de una persona pues que sepa del tema si están obligados o no a hacer esa declaración, porque se tiene que evaluar el movimiento, los extractos, o sea, es una cantidad de información que hay que revisar, porque la exógena, aunque es una herramienta, no es la base para presentar la declaración de renta. Elizabeth, pongamos un ejemplo. Yo tengo una finca evaluada en 160 millones y por ingresos en la cuenta, el tema de tarjetas de crédito que usted mencionaba, sumé 40 millones de pesos. Ahí en esos 2 ítems
debo declarar? No, no, porque cada uno se analiza de forma independiente. Entonces, si vamos a mirar la finca, la tomaríamos como un patrimonio que en este momento no supera los 190 millones 854 y el movimiento de cuenta tiene un tope distinto. Entonces, en ese caso, no entraría a declarar. Hay otro aspecto que uno escucha muy comúnmente en la calle y es: declarar no significa pagar. ¿En qué consiste eso? Sí, es muy válida ese término pues tan tradicional que hay. Claro, lo que pasa es que mucha gente cree que declarar renta ya genera pagar un impuesto, pero los impuestos también se dan de acuerdo a unas tablas que también nos tiene el ente, digamos, encargado. Entonces, no, si hay ciertas utilidades, ya se va aumentando ese valor de impuestos, ¿cierto? Digamos que la tabla va en forma ascendente, ¿cierto? Entonces, de tanto a tantos ingresos tiene un porcentaje y así sucesivamente. Entonces, diríamos que a mayor riqueza, mayor impuesto, ¿cierto? Entonces, no todos los contribuyentes pagan igual, depende de cada circunstancia, y también en el momento tenemos la validación de las cédulas por rentas cedulares. Entonces, se tiene en cuenta cuando son asalariados, cuando son personas comerciantes, que en este caso podríamos decirle que son rentas no laborales, cuando son rentistas de capital porque obtienen ingresos por algún CDT o tienen arrendamientos, viven de arrendamientos. Entonces, cada persona tiene un tratamiento distinto dependiendo su actividad económica, y también pueden haber personas que cumplen con todas, que son empleadas, que son jubiladas, que tienen un establecimiento de comercio y aparte de eso tienen una propiedad y la arrendan. Entonces, esa persona cumpliría con todos. En este momento se llama renta cedular y cada persona se incluye dependiendo su actividad, si son empleados y así sucesivamente. Uno a veces escucha que las personas tienen saldo a favor. ¿Sucede eso? Claro que sí, los saldos a favor se dan generalmente por retenciones. Es decir, porque genero algún servicio, o en el caso de los CDTs también me retienen, ¿cierto? De los intereses por CDTs. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener que declarar renta, pero el impuesto darme cero a pagar, pero tengo retenciones a favor. Entonces, en ese caso, yo quedaría con un saldo a favor ante la DIAN. Una maravilla, una belleza. Elizabeth, pasemos a otro tema y es los emprendedores, los empresarios. Ese tema, yo tengo una empresa constituida legalmente, ¿eso también me suma en la declaración de renta? Depende, porque es que la declaración de renta en la temporada de marzo es renta de personas jurídicas, es decir, las empresas que ya están constituidas, que pueden ser SAS, SA, ¿cierto? Ya esas personas que son jurídicas tienen un tratamiento también especial, y esas personas siempre declaran renta iniciando el año, entre febrero y marzo generalmente, ¿cierto? Y obviamente esas empresas ya están obligadas a llevar contabilidad, a pagar impuestos, porque por ser una persona jurídica ya tendrían algunas obligaciones. La temporada de personas naturales inicia en agosto, termina en octubre, y es para esas personas que, digamos, son comerciantes, que no tienen una empresa constituida, sino que trabajan, como llamaríamos en la DIAN, como llama la DIAN o como llamaríamos nosotros, a nombre propio, es decir, a cargo de cada persona. Entonces, esas personas tienen un tratamiento distinto al tratamiento de las personas naturales. Igual existen personas naturales que también están obligadas, que tienen obligación de IVA, pero declaran renta como persona natural. Elizabeth, usted ahorita mencionaba un tema de las cédulas con esta temporada de declaración de renta. ¿Cómo funciona? La renta cedular, lo que pasa es que el proceso se llama renta cedular, es decir, la clasificación. Entonces, es decir, las personas que trabajan con el Estado o los que llamamos asalariados, que trabajan con empresas, tienen un tratamiento, ¿cierto? Las personas que trabajan por honorarios o por servicios tienen otro tratamiento, ¿cierto? Los rentistas de capital, que como les expresé, son personas que obtienen ingreso de arrendamientos o de intereses de alguna forma, tienen otro tratamiento. Los pensionados y las rentas no laborales, que casi que las rentas laborales es como la bolsa donde estos no están, entonces aquí van, ¿cierto? Pero todos tienen pues un tratamiento distinto y un cálculo también distinto en cuanto al impuesto. ¿Y cuáles son esas fechas límites? Porque conversando con un núcleo cercano, con amigos,
Su cédula termina en esto, le toca sí. tal fecha, su cédula termina en esto, le toca tanto, ¿cómo es? Exactamente, sí. La DIAN siempre antes de que se termine el año o iniciando, saca pues su respectiva norma para el cumplimiento de los declarantes de renta. Entonces siempre va por número, últimos 2 dígitos de la cédula. Entonces digamos que en agosto empiezan las cédulas que empiezan en 00 a 0, pues a un número determinado, y en octubre ya estaríamos con las cédulas que terminan en 99. Entonces no es que todos, claro que y si se yo... tiene que cumplir con ese periodo, Claro que no se sí. puede hacer ni antes ni después. No, claro, yo puedo hacer mi renta, si a mí mi vencimiento es en octubre, pero yo soy muy organizada y tengo mi renta desde agosto, pues yo puedo, es más, si la tengo antes, la puedo presentar, solo que generalmente lo que no puedo pasarme de la fecha. Exactamente, lo que no. Entonces siempre que estamos mirando los calendarios tributarios, es muy normal escuchar que decir, si su cédula termina en estos números, por favor esté pendiente, porque de acuerdo a eso se debe cumplir con la obligación. Y si no se cumple, pues ya sabemos que hay ciertas sanciones. Entonces es muy importante siempre tener, y van siempre desde agosto hasta la mitad más o menos de octubre. Bueno, Elizabeth, este tema está muy interesante, muy informativo para todos nuestros televidentes, para que tomen nota si les toca declarar renta. Ahí está, vayan y busquen en internet, en la página web, cuándo la fecha límite de declaración de renta con los últimos 2 dígitos de su cédula. Nosotros vamos a hacer una pausa, a darle paso a nuestra sección Derecho en la Terraza y ya volvemos. Sandra, televidentes, seguidores de redes sociales, un saludo muy especial para todos ustedes y bienvenidos a Derecho en la Terraza. Hoy vamos a dar continuidad al tema que venimos abordando en este espacio, que se trata de los miedos emocionales. Nuevamente nos acompaña la abogada y psicóloga Lina María Restrepo Gaviria. Lina, bienvenida. Marisol, muy buenas noches para los televidentes. Bueno, Lina, hoy vamos a hablar entonces acerca de ese miedo al abandono. Sabemos que son muchísimos miedos, pero hoy vamos a iniciar hablando precisamente de ese. Recordemos que es la continuidad del programa anterior, donde hicimos como un filtro de los miedos principales emocionalmente hablando en los seres humanos, y pues hoy vamos a hablar de un miedo que es el miedo al abandono. Es una cosa súper tesa, porque cuando uno empieza a indagar, a estudiar o a leer sobre esa situación, yo pienso que todos los seres humanos tenemos un miedo latente al abandono, unos en mayores niveles, en mayores proporciones. ¿Por qué? Porque ya lo experimentaron de niño. El abandono del padre, el abandono de la madre, o esos famosos microabandonos que ni siquiera nosotros los alcanzamos a percibir de manera directa, pero sí de manera indirecta, y cuando ya vamos creciendo, cuando ya vamos pasando en edades, siempre es un miedo. Inclusive cuando yo me consigo una pareja en la adultez y yo ya pasé por ese proceso de abandono, en todo momento estoy pensando, me van a abandonar. Lina, es muy interesante este tema y me surge una pregunta, porque empezamos a reflejar ese miedo al abandono cuando somos pues jóvenes, adultos, pero porque ya lo vivimos o no necesariamente tuvimos que experimentar el hecho de que el papá o la mamá se haya ido de casa, o que esos microabandonos que usted ahorita mencionaba hace referencia a qué. Bueno, la pregunta que tú haces es interesante. Todos tenemos miedo al abandono. Sí. Todos. Indiferente que lo hayamos vivido. Exacto, independientemente de que lo hayamos vivido o no lo hayamos vivido. Lo que pasa es que cuando lo vivimos, fortalecemos el miedo al abandono. Cuando me doy cuenta yo que tengo un problema o una herida de abandono, cuando yo de adulta siempre estoy pensando que me van a abandonar. En una relación, en mi familia. Indistintamente, que me van a abandonar. Y ese abandono tiene que ver con muchas situaciones, ni siquiera tanto con una relación emocional. Yo tengo un novio, tengo una pareja, tengo un esposo, y yo todo el tiempo estoy esperando, ni siquiera pensando, sino que yo estoy esperando que me abandonen por cualquier tipo de circunstancia, porque ya lo viví.
Pero no es que una persona que no haya pasado por eso en la niñez no tenga miedo, son miedos generales. Lo que pasa es que hay unos que son fortalecidos porque ya lo pasamos y no lo entendimos, porque es que un niño de 3, 4, 5 años, un poquitico más, no entiende por qué la mamá no está, no entiende por qué el cuidador, la persona que yo tengo como mi persona favorita, no está y simplemente no volvió a estar. Lina, ¿cómo puede afectarme a mí el fortalecimiento de ese miedo al abandono? Antes de contestarte de pronto esto, tú me preguntaste sobre los microabandonos. Ah, los microabandonos, sí. Listo. Esos microabandonos, Marisol y televidentes, en ocasiones son imperceptibles. Ejemplo, yo tengo un evento cultural en el colegio, tengo 3, 4 añitos, voy a participar en la obra de teatro y yo soy Caperucita Roja y resulta que mi papá no fue. Pero mi papá es presente en casa, mi papá es buen proveedor, mi papá me da cariño. Yo dentro de mis 3, 4 añitos sé que mi papá es mi persona favorita, ¿cierto? Pero ese recital para mí era muy importante y no vi a mi persona favorita. Entonces son esas pequeñas cositas que uno dice, pero es que yo estaba trabajando, pero es que yo tal cosa, pero es que yo pero eso es lo que de pronto los psicólogos evidenciamos como microabandonos. Cuando yo tengo una rutina como niño, como estoy hablando de un preadolescente, 8, 9, 10 añitos, que yo sé que mi mamá va por mí a la escuela a tal hora, yo salgo a esperar a mi mamá, vienen todas las mamás por los niños y mi mamá llega de últimas. Entonces, digamos que son cositas que uno dice, pero son situaciones que cuando uno es niño, uno no comprende y no entiende. Pero ¿por qué no llega mi mamá si ya llegaron todas, si yo ya salí de clase, si ella sabe, si es mi cuidadora y pues mi mamá no llega? Entonces, de pronto para dar esos 2 ejemplitos, porque la verdad la teoría es muchísima, el tiempo no nos alcanza, pero digamos que lo podríamos enfatizar ahí en lo que son los microabandonos. Es un tema muy extenso, Lina. Ahora sí, entonces continuemos con la pregunta de cómo podría afectarme a mí ese tema. Digamos que el tema de las heridas de abandono, y lo voy a tomar más como en los aspectos emocionales, en vida de pareja. Cuando yo todo el tiempo estoy esperando que mi pareja me abandone, y no estoy hablando solamente de las mujeres, porque hay veces dicen que es que las mujeres somos más tóxicas que los hombres, no. El tema es para ambos. Cuando yo estoy esperando todo el tiempo, porque yo lo espero, no es ni siquiera que lo pienso. O sea, ya estoy preparada. O sea, ya sé que eso va a venir todo el tiempo. Ah, no, él se va, él se va. Cuando yo estoy esperando que esa persona se vaya, yo en todo momento siempre voy a buscar excusas para poder contestar de que ese abandono va o no va. Ejemplo, está con otra persona. Entonces ahí empiezan los celos malos, los celos no sanos, los celos posesivos, los celos como yo no quiero volver a pasar por esa situación, entonces el control obsesivo dentro de una pareja emocional, porque como yo ya viví, ya lloré, ya pasé por esa situación, aunque sé que la estoy esperando en este momento, yo misma me voy a construir como los escenarios para que ese abandono llegue. Entonces, claro que emocionalmente... Y desgasta las personas. Totalmente, Marisol, tú acabas de mencionar un término que a mí me gusta personalmente mucho en el tema de las terapias, y es el desgaste, porque cuando uno se desgasta emocionalmente, a uno se le sube el cortisol. A uno se le sube el cortisol, y cuando uno tiene el cortisol alto, empieza el tema de no duermo bien, sobrepienso muchísimo las cosas, más de lo que lo tengo que pensar, en todo el momento estoy en modo alerta, empiezan las situaciones de maltrato, de mal genio, de escozor frente a otras personas,
y es porque químicamente el cerebro está proyectado y programado para ese tipo de situaciones. O sea, yo no estoy diciendo que el cortisol sea malo, no. El cortisol es bueno porque el cortisol es la hormona que nos ayuda a estar siempre en alerta. Cuando yo voy a pasar una calle, yo necesito estar alerta, claro, necesito el cortisol activado. Cuando yo estoy en una situación de peligro, llega un león, llega un tigre, entonces, ¿qué voy a hacer, cierto? Pero en ocasiones, cuando el cortisol malo, que nosotros mismos lo fortalecemos, genera ese tipo de cosas. Ahí es donde comenzamos de pronto lo que hablábamos ahora después de cámara, lo que hablábamos después fuera de cámaras, empieza el tema del medicamento psiquiátrico. Bueno, Lina, definitivamente este tema es muy extenso y muy importante a la hora de abordarlo, porque yo creo que eso lo experimentamos todos los seres humanos. Pero vamos a continuar con el quinto miedo, y es miedo a sufrir. Bueno, ahí sí, Marisol, respiremos hondo porque nadie quiere sufrir. Pero la vida, dentro de su manual de función, trae esas macrobatallas que son todos los días, en todo momento, y por eso es la importancia desde niño empezar a fortalecer el criterio de la resiliencia. La resiliencia es cómo estoy viendo yo todos los agentes externos y los estoy trayendo a mi vida. Entonces, un niño, y ahí sí me voy a retrotraer en un minutico que me queda, un niño no entiende por qué está sufriendo y no entiende por qué su persona o sus personas favoritas lo están haciendo sufrir, que es con el llanto, porque ellos obviamente coordinan el tema del sufrimiento, del dolor con el llanto. Por eso es que es tan interesante, por eso es que es tan importante que los padres de familia, los cuidadores y las personas favoritas de los niños siempre tengan palabras acertadas, comportamientos acertados y situaciones acertadas, sin dejar la disciplina. Porque finalmente la disciplina, el fortalecimiento de la disciplina todos los días en los niños es también lo que va formando el criterio de la resiliencia. Respiremos, Lina, para decirle, bueno, que este tema está muy interesante, un tema también muy complejo, porque sí, el hecho de decir hay que tener las palabras, hay que tener las situaciones, no es para nada fácil, pero bueno, muchas gracias, Lina, por esta información que nos acaba de brindar. Sabemos que el tiempo realmente es corto y bueno, ya vendrán entonces más espacios para continuar hablando de estos temas. Claro que sí, Marisol, a ti muchas gracias, al programa y a todos los televidentes. Sandra, esto fue todo en Derecho en la Terraza. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Muchas gracias, Marisol, por la información, por esos temas jurídicos que cada semana nos trae aquí en nuestro espacio La Terraza. Nosotros seguimos en SED conversando sobre la declaración de renta con Elizabeth Chacón, contadora pública. Elizabeth, ahora vamos a hablar de esas sanciones a las que están expuestos aquellos o que no declaren o que lo hagan mal. Claro que sí. Las sanciones por no presentar declaración de renta en el tiempo límite para el año 23 está en 424.000 pesos y para el 2024 en 471. Entonces quiere decir que si a usted se le pasó un día o un minuto, porque se puede presentar a las 12 de la noche y un minuto, ya debe pagar sanción, ¿cierto? Muy importante que tengan en cuenta que esas sanciones se deben pagar. Hay muchas personas que no las pagan y eso va generando intereses moratorios. Que son caros. Y la DIAN generalmente siempre calcula sus intereses con uno de los más altos. Entonces sí es muy importante también. Otra cosa muy importante también, Milena, es que muchas personas que están obligadas a declarar renta no lo hacen, ¿cierto? Entonces dicen, no lo voy a hacer porque a mí no me obligan, bueno, por cualquier situación que ellos creen que no. ¿Y cuál es la dificultad? Que dejan que pase el tiempo. Y la sanción con la declaración de renta va generando un aumento de acuerdo al mes o fracción de mes que usted se demore. Entonces, si usted se demora, por decir un mes, es un valor, pero si se demora años y la DIAN la llega a requerir, es un dinero alto. Entonces, es muy importante que si les llega la notificación, porque también la DIAN ya está acostumbrando a enviar un mensaje de recordatorio, recuerde que debe declarar o ustedes analizamos que tienen que declarar, entonces es muy importante que se acerquen, que no tiren el tema, digamos que a la basura o algo, porque eso a futuro
puede generar, porque como dice, el desconocimiento de la norma no me exime del cumplimiento, entonces es muy importante. Y las sanciones, sí, obviamente, por no pagar a tiempo o por presentar la renta con error, que eso ocurre mucho con la declaración sugerida. Resulta que la DIAN tiene un sistema que a su correo le llega declaración de renta sugerida, ¿cierto? Pero esa declaración de renta sugerida es la información que la DIAN tiene suya, pero no es la real, ¿cierto? Entonces mucha gente, ¿qué hace? Por evitarse de pronto el pago de los honorarios de un contador, le dice, yo simplemente la voy a presentar porque dice, dé clic aquí y presente, ¿cierto? Entonces presentan y presentan con error. Entonces ya la DIAN se puede nuevamente devolver la información, es decir, hubo un error, entonces corrija, y como ya se corrigió y está de pronto fuera de fecha, entonces ya tiene su sanción. También es muy importante decir que yo puedo corregir las veces que sea necesario antes de la fecha, es decir, yo le hice su declaración, pero usted pasó por alto una información y luego me dice, Elizabeth, es que se me pasó esto. Si estamos dentro de la fecha, yo la puedo corregir sin sanción. Las sanciones vienen es por no presentar a tiempo y por corregir después de la fecha. Es muy importante que no dejemos para el último día, que es muy común en los colombianos, en los paisas, que todo lo hacemos en la fecha límite. Elizabeth, volviendo al tema de la sanción, no prescribe, porque los colombianos somos muy olímpicos y a veces no, eso después de 5 años me lo borran. No, hasta el momento no. Antes se va acumulando y los intereses se van cargando. Bueno, vamos a otro tema y es esos documentos que se deben presentar. Los que ya han declarado saben y son juiciosos, que recogen las facturas, que no sé qué, llevan su contabilidad muy bien, pero los que lo van a hacer por primera vez no saben bien qué es lo que se debe presentar. Claro que sí. Los documentos generalmente para presentar renta se solicita en caso de que tengan propiedades, entonces un predial de esa propiedad, si tienen vehículos, entonces el pago del impuesto de ese vehículo o la matrícula que tiene la persona, si tiene cuentas bancarias, créditos, tarjetas de crédito, CDTs o cualquier tipo de inversión, entonces se deben acercar al banco a solicitar el certificado anual de costos y gastos, o también normalmente pues en la tradición lo llaman certificado para la declaración de renta. Si son empleados, entonces el certificado 220, que también se llama certificado de ingresos y retenciones, y ya para las personas que son comerciantes, entonces ya se les pide un informe detallado de las ventas, de las compras, para ya empezar a analizar ese proceso. También muy importante que paguen seguridad social. Ese es un tema también muy importante dentro de los declarantes. ¿Por qué? Porque muchas veces se presenta renta. Yo soy una persona comerciante que tengo buenos ingresos, tengo buena utilidad, pero no pago seguridad social porque mi esposa me tiene afiliada a la empresa, ¿cierto? Entonces, la norma es muy clara y dice que cuando yo como persona independiente tengo un establecimiento de comercio y me genera utilidades mensuales superiores a un salario mínimo, yo estoy obligado a pagar seguridad social. Entonces mucha gente dice, pero es que mi esposa me tiene, entonces yo para qué voy a pagar más seguridad social, o yo soy pensionado. No, es una norma que hay que cumplir y que en esta época de declaraciones es muy normal evidenciar que muchas personas no pagan la seguridad social como independiente. Entonces les voy a poner un ejemplo. Yo trabajo como independiente y yo debo pagar mi seguridad social por el valor de mis ingresos, ¿cierto? Pues haciendo una adecuada liquidación. Pero supongamos que yo trabajo acá en Apacibol como contadora y tengo un contrato laboral. Entonces yo debo pagar mi seguridad social como independiente y también por ser empleada de Apacibol debo también liquidar a la seguridad social, ¿cierto? Entonces mucha gente no conoce este tema y ahí es donde llega una entidad que se llama la UGPP a hacer requerimientos, ¿cierto? Y los requerimientos de la UGPP son casi iguales de delicados a los de la DIAN. ¿Por qué? Porque entonces ya empiezan a mirar por qué no pagó su seguridad social, si tenía, y cómo se da cuenta la UGPP que usted tenía que pagar seguridad social. Sencillo, con la declaración de renta, porque la declaración de renta es un documento público y obviamente al ver las utilidades la UGPP puede requerir, es más, la UGPP el año pasado requirió demasiadas personas para el pago de la seguridad social y no pagarla genera sanciones millonarias, o sea, son muy altas. Entonces también es muy importante saber que si yo tengo un establecimiento de comercio y mis utilidades mensuales, o sea, cuando hablo de utilidades me refiero a lo que queda libre, a lo que yo tengo después de pagar mis costos y gastos del establecimiento de comercio. Entonces, si esas utilidades son superiores al salario mínimo, debo pagar seguridad social.
otra cosa, qué pena Milena, que también es muy importante, es que la gente aprenda o conozca que hay gastos cuando yo tengo un establecimiento de comercio o ejerzo cualquier actividad, no todos los gastos yo me los puedo deducir, ¿cierto? Entonces hay gente que dice, que es que el mercado, que entonces yo pido las facturas del mercado, no. Para la norma o específicamente para todo lo que tiene que ver en la parte tributaria, yo me puedo descontar lo que tiene relación con mi actividad económica, ¿cierto? Entonces, en mi caso como contadora, ¿qué me puedo descontar? El arrendamiento de la oficina, las tintas, el internet, el recibo del teléfono, mis empleados, ¿cierto? Pero mi mercado yo no me lo puedo descontar. Entonces, porque mucha gente dice, no, es que yo merqué y de pronto es un desconocimiento, pero también es muy importante que cuando tengan ese tipo de establecimientos se acerquen y pidan asesoría. Elizabeth, con ese tema me surgió una duda y es relacionada con los caficultores, con los agricultores y es, por ejemplo, en temporada de cosecha muchos superan ese ingreso de los 59 millones y algo que hemos mencionado, pero en muchos casos esos productores o no alcanzan ya el tema de pensión para empezar a cotizar o simplemente no les da porque es solo en periodo de cosecha. ¿Cómo se maneja el tema con ellos? No, hasta el momento no hay un tratamiento distinto para ellos. Hasta el momento la norma dice que si las utilidades son superiores, deben pagar seguridad social, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, ya hay que cumplir con la norma. Igual, si yo soy declarante de renta y supero el tope, pero mis utilidades en mi declaración no superan un salario mínimo, no me obligan a pagar seguridad social. Es cuando esas utilidades, vamos a hablar de la declaración de renta, que es el tema de hoy, cuando esas utilidades en la declaración de renta superan el valor mensual, ya sí debo pagar mi seguridad social, pero si estoy por debajo del límite no me obligan, entonces yo puedo ser un pequeño caficultor que estoy por debajo del límite. ¿Y cómo me doy cuenta? Presentando la declaración en caso de que le corresponda o analizando realmente ese tema de los ingresos para la seguridad social. Muy interesante este tema, sobre todo muy informativo. Vamos a hacer nuevamente una pausa aquí en la terraza, vamos a darle paso a nuestra sección El Plan. Sandra y televidente, nos encontramos desde la Parroquia Inmaculada Concepción en compañía del Padre Aldemar Ramírez. Bienvenido al Plan de la Terraza. Muchas gracias, Diego, y qué bueno poder estar en este espacio con ustedes compartiendo. Padre, hablemos de las actividades que tenemos próximas desde la Inmaculada Concepción. Bueno, hay una actividad muy bonita y que venimos organizando y preparando desde hace mucho tiempo, que es el encuentro vicarial de Monaguillos. Vicarial significa que no es de toda la diócesis, sino de una zona de la diócesis, que son las parroquias que comprenden Betulia, Concordia con el corregimiento de El Socorro, Salgar con sus dos corregimientos Peñaliza y La Cámara, y aquí en la Ermita con los dos corregimientos también, Farallones, San Gregorio y la parroquia de la Ermita. Además va a venir una parroquia invitada que es de fuera de la diócesis, que es la parroquia del Carmen de Atrato. Ellos van a ser invitados especiales también por la cercanía. Y además la parroquia de Jericó y la parroquia de Andes. Van a venir monaguillos, niños que prestan el servicio en el altar aquí a Ciudad Bolívar. Eso será el 31 de agosto, a final de este mes, acá en Ciudad Bolívar. ¿Qué actividades vamos a tener ese día en el encuentro? Vamos a tener un encuentro, se va a realizar Dios mediante en el Liceo San José. Allí vamos a tener el encuentro de estos niños monaguillos. Va a ser un momento de integración, de compartir con ellos, de alegría, de juegos, de dinámica, lúdicas. Y también vamos a tener una Eucaristía muy bonita que va a ser celebrada aquí en la parroquia y va a ser celebrada por el señor obispo, por Monseñor Noel Londoño. ¿Y qué otra actividad vamos a tener en esos próximos días, padre? Bueno, y otras actividades también vamos a tener un encuentro vicarial también en Caramanta de jóvenes. Las vicarías que ya les dije, estas parroquias de esta vicaría, más las vicarías de la vicaría de San Pedro, que es las parroquias de Támesis, de Caramanta, de Valparaíso, nos vamos a reunir allí y vamos a tener este encuentro de jóvenes, un encuentro de jóvenes donde asisten alrededor de 200 jóvenes más o menos de estas parroquias. Esto será el sábado 7 de septiembre. ¿Y en ese encuentro qué actividades hacen, padre? En ese encuentro se anima mucho a los jóvenes a través del canto, a través de la música, y se hace también unas actividades de formación. Se reúnen por parroquias o por grupos, se hacen unas actividades formativas donde se le enseña cada día, y en esos encuentros una cartilla que estamos manejando de jóvenes para formar y preparar a estos jóvenes
como ciudadanos, como cristianos, como hijos de Dios. Y también tendremos la Eucaristía. Y hablemos de la última actividad que tenemos. Y también tendremos una actividad que será el 11 de septiembre en Betulia, un encuentro deportivo. El clero, la diócesis de Jericó, tenemos un equipo de fútbol y jugamos con la administración municipal. Ya aquí en Ciudad Bolívar hemos jugado algunos partidos, hace un año con la administración o 2 años con la administración municipal, y también este año, hace poco, el mes de junio, tuvimos un encuentro deportivo con los sacerdotes de la diócesis de Caldas, que estuvimos en las placas jugando microfútbol, y ahora vamos a ir el 11 de septiembre a la parroquia de Betulia para jugar con la administración municipal, porque también a través del deporte nos integramos, son momentos de fraternidad y de integración. Bueno, padre, muchas gracias por haber estado en la sesión del plan del programa La Terraza. Gracias a ustedes y que sigan disfrutando de este especial programa. Bueno, Sandra, siga con la última parte del programa La Terraza. Televidentes, seguimos aquí en nuestro espacio La Terraza. Gracias a ustedes por continuar conectados con nosotros. Vamos llegando al final de este tema que estamos abordando y es la declaración de renta. Elizabeth, para ir cerrando, ¿qué beneficios le trae a esos contribuyentes realizar esa declaración de renta, hacerla a tiempo y de manera efectiva? Claro que sí, uno de los primeros beneficios es contribuir con el Estado, ¿cierto? Cumplir con la norma, que eso genera mucha tranquilidad. Esa sería para mí la primera. Segunda, beneficio, que yo cuando declaro renta, ese documento ya es validado. Entonces, si yo tengo interés de generar algún crédito para mi negocio, el banco ya puede mirar que estoy organizado y dado a ese documento puedo tener más opciones de crédito, ¿cierto? Y otro de los beneficios es que yo también puedo hacer, dentro de la elaboración de renta, yo puedo hacer uso de las deducciones de ley que me permiten a mí pagar menos impuestos, ¿cierto? Entonces, que también lo que hablábamos anteriormente de la retención en la fuente, entonces también mirar si tengo saldos a favor o qué beneficios he tenido durante esa elaboración. Usted ahora mencionaba que la página de la DIAN ofrece una declaración sugerida. ¿Lo pueden hacer los ciudadanos así o es necesario contratar un contador e ir más a la fija? Yo diría que es necesario tener una persona que sepa de la norma. ¿Por qué? Porque cuando vamos a mirar la plataforma hay conceptos que de pronto la gente no conoce. Yo diría que para que se pueda tomar una declaración, como le dije anterior, la declaración sugerida, como su nombre lo dice, es una sugerencia que la DIAN hace, más no es la información real que existe. Entonces lo primero es verificar primero si hay más información y ya tener el conocimiento, ¿cierto? Porque de todas maneras existen conceptos que no todos conocemos, ¿cierto? Y que de pronto son de uso más tributario, más técnico, entonces puede haber un error de información o puedo decir, sí, me tomo un beneficio que de pronto no me corresponde. Entonces yo diría que, claro, para presentar la declaración de renta, lo más recomendado es dirigirse a un contador de confianza que sepa que va a hacer bien el trabajo y que les puede garantizar que esa declaración va a quedar validada y que no va a tener ningún problema futuro. Bueno, Elizabeth, vamos cerrando. Usted lo menciona, es recomendable hacer uso de esos servicios de un contador. Muchas personas ya tendrán ese contador de confianza, pero para quienes nos están viendo que dicen, yo necesito declarar, necesito los servicios de un contador, cuéntenos dónde la pueden ubicar. Claro que sí, yo tengo una empresa que se llama Contables SG, estamos ubicados en el parque principal, en la cafetería Capé, local 103. Cualquier duda, estamos dispuestos a atenderlo siempre. Perfecto, Elizabeth, muchas gracias por habernos acompañado. A usted muchas gracias, Milena, por la invitación. Bueno, televidentes, así llegamos al final. Esperamos que este programa haya sido de mucha utilidad, que hayan quedado súper informados y si quedaron con dudas, ahí está Elizabeth o ese contador de confianza para resolverlas. Nosotros nos encontramos el próximo jueves a las 6:30 de la tarde aquí en nuestro canal 4 de Apacible Televisión. Hasta pronto.